Estamos una vez más en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Saludamos a nuestros televidentes y les damos, por supuesto, la bienvenida a nuestros invitados de esta ocasión. Tenemos con nosotros a dos personas expertas en el tema ambiental y con quien vamos a hablar de un proyecto que se ejecuta en la ciudad y que tiene especial importancia en este tema. Ellos hacen parte de todo un proceso que lleva a Buenaventura a formular lo que se conoce como la política pública de educación ambiental. Tenemos entonces por un lado a Gabriel Riascos García, él es magíster en el tema ambiental, y por otro lado tenemos al geólogo John Montaño Ocoró, una persona que tiene una trayectoria en este tema, pero además integra lo que se conoce en Buenaventura como la Mesa Ambiental del Comité de Paro Cívico. Esta mesa le hace seguimiento a acuerdos y a proyectos relacionados con los temas ambientales dentro de todo este proceso conocido como el Movimiento de Paro Cívico y su acuerdo con el Gobierno Nacional. Para nosotros es un gusto tenerles en este espacio y conocer en qué consiste este proyecto y cómo van avanzando. Así que bienvenido, Gabriel, a nuestro programa Diálogos de Ciudad. Muchas gracias por la invitación, Yesaín. Es un placer para nosotros estar aquí y poderle comunicar a usted y a la ciudadanía, obviamente, de lo que se viene trabajando en la formulación de la política pública de educación ambiental del distrito de Buenaventura. A usted muchas gracias y bienvenido, y recordamos a nuestros televidentes, Gabriel es integrante de la Fundación San Cipriano, organización muy conocida en la ciudad que es la responsable de la ejecución de este proyecto del que vamos a hablar. Pues John, usted es un viejo conocido ya de este espacio, muy querido y muy reconocido en la ciudad por su labor en diferentes escenarios que tienen que ver con los temas pues de la ciudad, con lo ambiental en particular, así que para nosotros es un gusto abordar con usted desde el rol que tiene como coordinador de la Mesa Ambiental, que tiene mucho que ver con el proyecto que se está ejecutando. Bienvenido a nuestro programa. Efraín, para usted, muchas gracias por tenernos aquí, para todos los que miran su valioso programa. Nosotros desde la mesa estamos realizando no solamente esta política pública de educación ambiental, sino que desde la mesa se están elaborando hoy ya otros proyectos. Esos acuerdos que desde el 6 de junio del 2017 se quedó con el Gobierno Nacional y además de la política pública de educación ambiental, estamos desarrollando otros 3 proyectos más. Bueno, nuestra tarea para el programa, estimados invitados, Gabriel y John, es pues informar acerca de cómo van avanzando con el proyecto, pero de igual manera contribuir a hacer pedagogía acerca de estos temas, porque el término mismo en sí es ya técnico, ¿no? Eso de política ambiental, ustedes son expertos y se mueven en él cotidianamente, pero no todo el mundo está familiarizado con eso, y es clave contar en qué consiste y eso para qué le sirve a la sociedad. En principio, pues partimos de la idea de que se está haciendo algo, que esto que ustedes están haciendo o que se está realizando a través del proyecto es algo bueno para proteger el medio ambiente. Eso bueno que se está haciendo, ¿de qué es y en qué consiste, Gabriel? Bueno, básicamente lo que quiere la política es poder tener un instrumento de planificación. Como tú lo mencionabas, uno puede decir, hay varias políticas que se pueden tomar, adoptar, pero sí es necesario que de la base, de la opinión de la comunidad, quede cómo quiere resolver sus problemas ambientales. De acuerdo al Plan de Gestión Ambiental 2036, obviamente Buenaventura tiene 5 situaciones ambientales instauradas y de eso se debe priorizar, y en base a eso es que estamos trabajando para saber cuál es la que afecta. Muchas políticas vienen del gobierno central hacia las comunidades, pero esta es pública, o sea que nace de la comunidad, cómo quiere llegar a que su medio ambiente o su ambiente general, su entorno de desarrollo sostenible, sea obviamente corregido, minimizado frente a situaciones para poder tener algo sostenible, algo armónico y que realmente pues hace parte de nuestra biodiversidad para poder contenerla. Y John, pues desde su condición de integrante de la Mesa Ambiental del Comité de Paro Cívico, es la voz, en este caso, de la comunidad en ese sentido. ¿Por qué, John, y cómo lo ven ustedes desde la instancia que representa el aporte que hace la política pública de educación ambiental pues para la ciudad? Miren, la verdad que Buenaventura necesitaba que esta política, y necesita que esta política se implemente, además de que ahí la construyendo hay que implementarla,
porque esto debe llegar a todo y cada uno de los habitantes de Buenaventura, tanto a la zona urbana como a la zona rural. Conocer esta política, saber cuál es esta ruta que vamos a llevar en cuanto a la política de educación ambiental, eso les da una herramienta y le da un conocimiento a la gente, digamos, que cómo debe ser un comportamiento, un aporte para que en el caso, en la parte ambiental, podamos, digamos, hablar con una base, tener esa ruta que nos lleva a que las cosas en Buenaventura puedan, en la parte ambiental, puedan tener un cambio significativo, pero con conocimiento. Vamos a hacer un esfuerzo con recursos didácticos, ¿cierto?, desde nuestras posibilidades para que nuestras comunidades, los televidentes, comprendan esto. Yo diría que la política pública, en términos sencillos, si usted me ayuda, Gabriel, es como una fórmula. Ustedes le van a entregar una fórmula a una entidad, en este caso al distrito de Buenaventura, y no al gobierno actual de Buenaventura, sino al distrito. Es un instrumento que queda para que otros gobiernos distritales, es decir, otras alcaldías, cuando lleguen, no puedan cambiar la fórmula. ¿Es así? Correcto. La idea es que cuando se construye un documento en la base que va a ser el Comité Institucional de Educación Ambiental, CIDEA, que lo lidera la Secretaría de Educación, la idea es que ese documento hay unos actores sociales, y esos actores sociales son tanto del sector público y privado, ¿sí? Hemos obtenido la información básica de eso, nos faltan algunos actores sociales para poder complementar, y frente a las bases de la metodología, la fase metodológica que tenemos de desarrollo, cuando tengamos ese documento final, que se espera hacer el próximo mes, poder llevarlo al Consejo para que se haga un acuerdo, ¿sí? Y ese acuerdo lo que obliga es que cualquier gobierno que llegue debe tener primicia frente a eso, porque es la implementación que debe desarrollarse. La comenzaría este gobierno con implementarla a través del CIDEA para poder desarrollar todas las fases que están incluidas en el proceso, y que cada vez que hay un cambio de gobierno solamente sea tomar el documento y decir cuál es mi responsabilidad, porque trae unos roles en el cual me dice mi responsabilidad es esta, tanto la forma operativa como la forma económica, ¿sí?, para poder implementar. Y en base a eso, así mismo empezar a ejecutarlas con los diferentes subcomités que tiene esa idea para que minimicen esos impactos ambientales que la gente ha manifestado que tienen en su sector. Que yo tengo contaminación auditiva, que tengo manejo inadecuado de residuos sólidos, entonces, ¿cómo vamos a lograr minimizar eso? Es decir, que uno de los valores más representativos de una política es que evita que a corto y mediano plazo las administraciones tengan que inventarse planes sacados del bolsillo o improvisarlos, ¿cierto? Porque ya unos expertos hicieron un trabajo que fue avalado en su momento y que muestra cuál es la ruta. Es un poco eso, ¿cierto? Sí, y que se está incluyendo, digamos, a la comunidad, digamos, lo que la comunidad siente, lo que ve, que lo pueden expresar. Ejemplo, en esta política de educación ambiental, se ha tenido en cuenta inclusive a la parte de pesca, las piangüeras, ¿sí? Ellas, ¿por qué? Porque ellas conocen todo ese manglar, qué está pasando en el manglar, donde usted encuentra ya hasta cualquier tipo de electrodoméstico allá. Nosotros vemos el manglar desde afuera, vemos todo lo verde, lo bonito, pero cuando usted ya entra al manglar, eso ya es un caos. Entonces, nevera, mueble, todo allá. Entonces, esas mujeres que hacen esa actividad, que ese es su diario vivir, pues se encuentra con todos estos obstáculos, y entonces ellas tienen la capacidad de con su voz decir, vea, acá no está sucediendo esto, eso que no vemos nosotros, que ellas sí lo ven, lo viven, y les toca, pues, digamos, lidiar con eso para poder ejercer su actividad. Entonces, otro aspecto clave para hacer pedagogía sobre el asunto, un esfuerzo grande, colaborativo, durante muchos meses, recoge información, pero al final, los responsables de formular la política pública de educación ambiental le van a entregar a la administración un libro con una serie de recomendaciones. Ese es el producto, hasta ahí llega la responsabilidad. Eso es muy importante, pero hay que admitir que de ahí en adelante tendría la responsabilidad la respectiva institución, en este caso la administración, de pasar a un segundo momento, que es la implementación, ¿cierto? Ahora bien, esta pregunta que le voy a hacer, Gabriel, no cubre como las responsabilidades de la fundación que hace esa tarea, pero acudo a su experiencia, a su formación, ya como persona formada en el tema ambiental. ¿Qué sigue después para la sociedad? ¿Qué hacemos para que esta administración después vuelva a realidad, implemente ese libro que usted le van a entregar? Bueno, después de terminar el documento como tal, validado y que llegue a un acuerdo,
se debe establecer a través del CIDEA un plan distrital de educación ambiental. Ese plan es tomarlo de la política frente a la forma operativa y construirlo en planes, programas, proyectos y procesos, que son los que se van a implementar en la parte operativa ya con los diferentes comités. Es decir, sector privado, tenemos estos proyectos ambientales, ¿cuál es su institución? ¿Cuál ustedes pueden patrocinar? Sector público, la responsabilidad que tiene la CBC, la responsabilidad que tiene el Establecimiento Público Ambiental EPA, ¿sí? La responsabilidad que tiene la Oficina de Asesor Ambiental frente a eso y otras organizaciones ambientales que se han unido a este proceso. Empezar a implementar cada uno de estos proyectos, que es lo que van a llevar a minimizar ese impacto ambiental. ¿Cómo se corrige o cómo se logra cumplir? Ese llamado lo ha hecho la comunidad y quieren que los entes de control estén dentro del CIDEA, ¿sí? Entonces la personería, la contraloría, la procuraduría son actores esenciales y han estado involucrados en el proceso, con los cuales se han desarrollado algunas actividades para que ellos estén dentro del CIDEA y hagan ese control que realmente se quiere como organismo para ese cumplimiento de ese acuerdo. Geólogo John Montaño, como podemos observar, Gabriel ha mencionado varias veces una instancia muy importante, el CIDEA. ¿Cómo explicamos eso? ¿Qué es? Sí, el CIDEA es una de las estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental. A través de la actualización que están haciendo en estos momentos se hacen unos comités interinstitucionales de educación ambiental, es decir, unámonos todos para minimizar el impacto ambiental que está generando en diferentes territorios, ¿sí? Entonces se crea el CIDEA, todos los municipios, distritos deben tener un CIDEA. CIDEA, Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, y debe estar liderado por la Secretaría de Educación, ¿sí? A través de un decreto establecido. Aquí en Buenaventura se creó con el decreto 326 del doctor Saulo Quiñones y ha venido funcionando de esa manera. Es la que creó el Comité contra el Ruido, que creó el Comité del Agua, en este momento sacando el Comité PRAE, se está retomando otra vez el Comité contra el Ruido, donde las diferentes autoridades tienen una mesa técnica ambiental, esa es idea, que lo incorpora la CBC, el EPA, la Oficina Ambiental y obviamente la Secretaría de Educación y miembros de la Mesa Ambiental del Paro Cívico. Así se Esa es la mesa técnica que en este momento está funcionando para el funcionamiento del CIDEA. Ellos hacen, la idea es que hagan una asamblea donde vienen todos los más de 150 actores del distrito y en eso establecer es lo que se tiene como tal en la política. A manera de, de complementar para la comunidad, ¿sí? Claro, y para que se pudiera, digamos, lograr este acuerdo de la política de educación ambiental, estuvimos reuniéndonos antes de todo esto, nos estuvimos reuniendo de seguido con el CIDEA, ahí en el Establecimiento Público Ambiental EPA, y digamos, el CIDEA se acordó, digamos, vimos que esa era la ruta y que había que sacar esta política pública de educación ambiental adelante, incluyendo, pues, porque en el CIDEA hacen parte de las universidades, la Universidad del Valle, la Universidad del Pacífico, bueno, etcétera. Entonces, digamos, estábamos expectantes de que se pudiera lograr esto. También debemos agradecer desde la mesa al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque cuando nosotros mostramos, digamos, por qué había que empezar ya a elaborar esta política pública de educación ambiental. Digamos, estuvimos en Bogotá, nos entendieron y, pues, digamos, no dudaron en decir, bueno, ya es hora y arranquen, vamos a ver cómo, y pensamos nosotros, esto es un reto para la mesa, para Buenaventura, y creo que hoy estamos dando fruto de ello. Ahora bien, hay un aspecto que creo que es clave que lo comprendamos todos, quienes vemos el programa y nos interesamos en estos asuntos del medio ambiente, y es que estamos hablando de la política pública de educación ambiental, no de una política pública ambiental. Hay alguna diferencia, ¿cierto? Porque esto significa que se están trazando todos los requisitos, las orientaciones, como las claves para que la sociedad de Buenaventura avance en educación ambiental a las comunidades, y seguramente, me imagino que esta política implicará que las comunidades luego se organicen y faciliten que sucedan acciones de protección ambiental. Pero en sí esta política es para que nuestros ciudadanos o nosotros como sociedad nos eduquemos en lo ambiental, no necesariamente para que realicemos o ejecutemos obras o acciones de prevención ambiental. ¿Cómo es eso? Sí, básicamente nos habla de la cultura ambiental, una cultura ambiental ciudadana, un comportamiento que debemos de tener. Un ejemplo, se supone que yo en mi casa debo hacer una separación, una clasificación de los residuos.
el aceite, el plástico que uso para el limpio, todo debe ir clasificado. Y que si en Buenaventura no hay una ruta selectiva, pues por lo menos yo puedo decir, esto que es plástico, esto que es el aluminio del atún, todo esto, yo lo voy a llevar a la ECA, que es una estación de aprovechamiento y que en Buenaventura existe una. Entonces yo llevo eso a la ECA y ya no voy a realizar llevar el material de residuos sólidos allá, que yo antes utilizaba a la semana 3 bolsas, ahora voy a hacer una sola que voy a llevar allá, porque las otras 2 las voy a llevar a la ECA. Entonces, que genere una cultura, que todo el mundo empiece a comportarse y que ese sitio de disposición final pues sea mínimo lo que llegue a cosas, porque hay otras cosas que se pueden aprovechar por el consumismo que se ha generado, obviamente, de la parte pues comercial y el mercadeo. Ya. ¿Sí? Y en este proceso, en este documento, ¿qué lugar va a tener la escuela? ¿Cómo se articulan las instituciones que tienen la responsabilidad, cierto? CBC, EPA y las demás, Dirección Técnica Ambiental, si la hay, sobre eso hay unas cosas que no están claras ahora. Esas instituciones formales, la escuela y la comunidad o la sociedad, ¿cómo va eso? Sí, mira, digamos que esto lo coordina es la Secretaría de Educación de la Alcaldía Distrital. Entonces, desde ahí, toda su competencia en cuanto a los colegios y escuelas, pues están inmersas en este proyecto y acuerdo de la Mesa Ambiental de PAROSIF, que es la Política Pública de Educación Ambiental. O sea, ellos hacen parte y son protagonistas de esta política. Nosotros podemos decir que en ciertos momentos pues, estuvimos conversando con docentes, con rectores, con alumnos de distintos colegios, y lo que se trata es de que todo, porque aquí se hace un PRAE, tenemos también un PROCEDA, que es lo que... Y entonces, digamos, desde ahí incluye todo lo alumnado, ¿sí? Desde la escuela, colegio y universidades. Ahora bien, decíamos que cuando presentábamos a uno de nuestros invitados, a Gabriel Riascos, que es magíster en educación ambiental. Entonces aquí es muy oportuno preguntar, con toda esa experiencia que tiene usted, Gabriel, ¿qué le hace pensar que en esta ocasión nuestra sociedad va a avanzar para pasar del insumo, ¿cierto?, de la formulación a las acciones? Porque como lo menciona John, ya pues en el pasado la sociedad ha tenido algunos instrumentos como los PRAE, ¿cierto?, y que en el papel son interesantes, pero cuando uno los revisa no están activos, no funcionan. ¿Qué podría ser este mismo documento ustedes para dejar como las cosas de la manera más clara posible, de modo que se avance luego en la implementación del mismo? Bueno, una de las cosas que menciona el compañero John y habla de los proyectos ambientales escolares, que hacen también parte de las estrategias de la política, los PROCEDAS, que son proyectos ciudadanos de educación ambiental, y los PRAO, que son proyectos ambientales universitarios. Todos estos tienen una normatividad y todos van a ser parte del CIDEA como tal, todos hacen parte del seguimiento. Las correcciones que se han tomado o lo que estamos recomendando en el documento de la política es que los entes de control nos hagan un papel muy importante en el seguimiento y evaluación, que también va a tener un espacio el CIDEA frente al mismo, con el Ministerio de Ambiente y con la misma mesa ambiental. ¿Sí? Ese seguimiento es indispensable en cuáles son las metas que se requieren, estar constante, porque hay dos situaciones que han sido críticas para Buenaventura desde mi experiencia, y han sido los cambios de gobierno y la falta de seguimiento de las instituciones. A veces hay muy poco personal para hacer el seguimiento adecuado que se quiere, pero así ha avanzado. El EPA ha avanzado en poder materializar proyectos ambientales escolares, la CBC ha avanzado en el mismo proceso en la zona rural, que es su competencia, de poder materializarlo, porque antes nos decían claramente que se formulaban los proyectos ambientales escolares y debían de ser financiados por el FONAR, pero nunca había recursos. Se asumió de que estas dos autoridades ambientales pudieran de una manera educativa fortalecer, sin tener que ver con la parte de la construcción, sino tener de manera pedagógica y metodológica poder llegar a esa viabilidad y esa visibilidad de ese proyecto ambiental escolar, porque es muy frustrante para un estudiante sentarse con un equipo ambiental, con los docentes y formular un PRAES, presentarlo a los demás. La gente dice fabuloso, chéverísimo que eso se hiciera, pero queda ahí en el papel.
La idea es que se está haciendo planes para que ese papel se convierta en material que se pueda visibilizar y que muchos colegios ahorita tienen. Si tú haces un seguimiento, cerca de los 41 de la zona de los que tienen que ver con el sector público, tienen más de 20, tienen ya proyectos ambientales escolares iniciados, avanzados, finalizados, otros ya cambiaron su proceso, entonces es una buena perspectiva, pero se requiere verdaderamente del seguimiento. Pero entonces ustedes tienen la percepción de que efectivamente sí ha ganado terreno, sí ha consolidado lo ambiental dentro de la vida cotidiana de nosotros como sociedad, en los colegios, en la vida social. Lo ambiental ha ganado terreno. Sí, sí ha ganado terreno porque cada vez más generan espacio y cada vez más la gente quiere saber. Si tú colocas en una vinculación, por lo menos tú dices ahorita, voy a aperturar un técnico ambiental, mucha la gente que te llega, porque quieren saber qué es eso, porque han escuchado con el biodiverso, porque han escuchado que es algo de la naturaleza, de conocer el territorio. Tú haces algunos espacios con los estudiantes y no conocen que en Buenaventura tenemos 11, 12 cuencas hidrográficas, ni dónde quedan, ni se van a ubicar, el contexto territorial. ¿Por qué? Porque primero la gente es temerosa a coger una lancha y llegar aquí a la Bucana, no les da miedo, ¿sí? Y segundo, porque no ampliamos más allá de lo que tenemos en el sector. Y con el problema de violencia, pues se hace mayor esa situación. Pero me queda una última pregunta antes de pasar a cómo han ejecutado el proyecto, y es preguntarles a John y a Gabriel si los 2 años del actual gobierno, donde se ha hecho énfasis en que Colombia es un país que tiene una riqueza natural muy bella y que es el país de la belleza, si de alguna manera eso podrá haber impactado en acercar a la gente a la preocupación y la empatía por el medio ambiente. Pues miren, yo creo que hoy tenemos un gobierno nacional que digamos que todo se ha avanzado mucho en la parte ambiental, ¿no? Entonces por hoy tenemos una COP16 que se va a realizar en Cali, pero digamos incluye todo el valle, es decir, Buenaventura tendrá ese capítulo, y desde Buenaventura que tenemos una mesa, un capítulo de Buenaventura, que lo estamos desarrollando hoy, que el cual hago parte principal allí. Creemos que, y vemos, pues ya en la parte que inclusive hice una especialización también en desarrollo sostenible y pedagogía ambiental. Entonces pudimos conversar con algunos amigos, se creó todo esto y digamos, veo a los jóvenes y a la comunidad en general muy metida en la parte ambiental. Yo creo que hablar de la COP16 y que de ahí va a haber 2 años donde Colombia va a ser, digamos, el protagonista, va a tener la presidencia de la COP, eso también ha abierto, digamos, como muchas puertas en el conocer de la juventud, de los profesionales de Buenaventura, que muchos profesionales por lo menos pueden ser ingenieros civiles, me toca compañeros con ingenieros civiles, pero están haciendo especialización y magíster en la parte ambiental, entonces todo lo que es la parte ambiental. Entonces yo creo que si esto que ya tienen, digamos, pues una ruta de conocimiento en su profesión y se inclina hacia la parte ambiental, eso es, digamos, como irradiar eso en los jóvenes y digamos uno arrancar desde su casa. Ahora le hago esta pregunta a Gabriel, que está al frente de uno de los sitios emblemáticos de Buenaventura y que es reseñado en Colombia como uno de los lugares más paradisíacos que tiene este país. Entonces su respuesta a esa pregunta, Gabriel. Un potencial verdaderamente maravilloso, el Pacífico. He tenido el placer de conocer Buenaventura, su zona rural, por así decirlo, frente a todas esas bondades que tenemos, y por otro mencionaba anteriormente de que es necesario implementar esta política porque nos va a dar herramientas para poder que esos espacios naturales en los diferentes escenarios que tenemos en Buenaventura sean cuidados, sean preservados, ¿sí? El desarrollo verdaderamente se quiere de eso y que el aprovechamiento que le den las personas que están en la zona, en el territorio, pues sea adecuado para el sostenimiento del mismo. Entonces sí me parece muy importante la implementación de esta política, pero que sí debe ir acompañada con los actores sociales que intervienen en el territorio. Pues a ustedes les agradecemos, John, pues por haber aceptado nuestra invitación y estar siempre pues atentos a responder a nuestro llamado. Bueno, sí, gracias a ti, Gersaín, a todo tu equipo, a la gente de Buenaventura que nos ve siempre, ve este maravilloso programa, y pues despedirme, pero sin antes no decirles que desde la mesa ambiental estamos también elaborando lo que es la política hídrica, está lo que es el plan de adaptación al cambio climático,
y las áreas degradadas por minería, además de la política de educación ambiental. Hoy estamos, digamos, full dándole a todo eso para dejarle a Buenaventura esos machotes que necesita conocer y que son la ruta a seguir los gobiernos que vengan y el gobierno que está. A usted, Gabriel, muchas gracias y siempre bienvenido. Estaremos muy atentos de lo que sigue con el proyecto. Muchas gracias, Yesaí. La Fundación San Ciclano también, pues aprovechando agradecer a ustedes el espacio, agradecer a la Mesa Ambiental del Paro Cívico, al Programa de Naciones Unidas PNUD, con quien suscribimos el convenio para realizar esta actividad, y al Ministerio de Medio Ambiente, obviamente, por esa confianza. Y estamos aquí prestos a que el territorio sea totalmente sostenible y diferente en ese cambio que queremos para todos. Y a nuestros televidentes les agradecemos por habernos acompañado y por supuesto les estamos invitando a continuar con la programación de Yuvarta Televisión.